Estimado Mauricio, buenos días. ¿Cómo están? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces te cedo la palabra, amigo. Pues ahí estamos aquí al tanto, ¿vale? Saludos. Muchas gracias y pues buenos días a todos. Nuevamente, como siempre, un gusto que nos acompañen, que nos sean poquito, un par de minutos de su tiempo. Ya saben que las charlas tratamos de hacerlas amenas, tratamos de hacerlas rápidas para que no entramos en profundidad en tema de articulados, fundamentos, para que sea algo sencillo de entender y posteriormente si alguien tiene dudas, con mucho gusto quedamos atentos. Pues bueno, creo que Luis Alberto levantó la mano. No sé si tenga por ahí alguna pregunta o nos escuche bien. Este, pues bueno, empezaremos a hablar de las omisiones fiscales riesgosas. Como ya lo hemos hablado en charlas anteriores, el cierre del año está próximo. Estamos prácticamente a un mes con 10 días en promedio, o un poquito menos. Entonces es importante, como ya lo hemos hablado, estar revisando varias cosas. Y así también es importante estar echándole un vistazo a nuestro estatus fiscal en las siguientes en las siguientes rubros que vamos a comentar. ¿Por qué? Porque por lo general es donde muchas veces perdemos de vista, generamos los errores, los detalles por la priorización del negocio, que es lo principal y es lo más importante, eso me queda clarísimo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas veces el no tener respaldado algún proceso del negocio, pues nos puede llevar a tener dolores de cabeza con el SAT, dolor de cabeza con el SAT. Entonces, hablemos de algunas omisiones fiscales riesgosas. Empezamos por la no presentación de declaraciones. Obviamente, esto lleva consecuencias a corto plazo. Las consecuencias las hablaremos en la siguiente lámina, pero pues bueno, todos sabemos que el hecho de no presentar las declaraciones mensuales, pues de entrada nos puede llevar a una opinión negativa, el 32 de negativo. Y actualmente muchos de los clientes con los que trabajamos están generando la solicitud de este requerimiento para poder generar los pagos correspondientes, por lo menos asegurar que pues estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Que ese documento, si bien es cierto que es sobre un tiempo, una temporalidad en específico, pues nos puede ayudar a futuro cuando se vienen los problemas, pues a podernos respaldarnos un poquito con la autoridad, ¿no? Aquí es un punto bien importante. Tanto la no presentación de declaraciones como con nuestros proveedores la no solicitud de la opinión de cumplimiento van de la mano. Es importante que hagamos un archivo principalmente de estas últimas. Eh, Cuando un proveedor les envía la opinión de cumplimiento positiva o negativa en su caso, cualquiera de las dos situaciones, armen un expediente, porque no las dejen en su correo, no las dejen nada más en el WhatsApp, guárdenlas en un expediente. Actualmente con los temas de los EFOS, de la generación de diferencias, de contribuyentes del artículo 69. Recuerden que en el 69 está el 69 y 69 en este momento. El 69 es de contribuyentes no localizados, contribuyentes con créditos fiscales en firme, y el 69 es de los contribuyentes que presuntamente expiden documentos simulados. Es importante que tengamos esas constancias como respaldo, porque en algún momento nos pueden ayudar a hacer prueba fehaciente que en el momento que yo trabajé con ese proveedor, estaba él al corriente de sus obligaciones fiscales. Por ende, al no ser yo autoridad fiscalizadora y no tener esas facultades, obviamente, pues yo no le puedo exigir más al proveedor más de lo que me está permitido o de lo que el proveedor quiera mostrarme en cuanto a la relación de negocio, ¿no? Entonces, es importante que las guarden, armen sus expedientes de opiniones de cumplimiento, una carpetita digital que la tenga bien resguardada, haga un respaldo en la nube o en un disco duro, para efecto de que esas les pueden ayudar a tener soporte para solventar algunas problemáticas que se pueden presentar cuando el estatus del proveedor pudiera cambiar. Inclusive lo hemos comentado en ocasiones anteriores. No es necesario que el proveedor
sea un contribuyente que expide facturaciones simuladas. Puede ser un proveedor real, común, pero con ciertas problemáticas fiscales que lo pueden llevar a caer en esos supuestos. Entonces, es importantísimo que ustedes lleven un récord de toda esta información, porque en algún momento eso les puede ayudar a hacer prueba para demostrar que en cierto momento la actividad que tenían con él, pues estaba bien, estaba al 100%, ¿no? Otra de las omisiones fiscales muy comunes que cometemos todos es no localizarnos en el domicilio fiscal. Muchas veces, reitero, por la operación del negocio, por el movimiento, nos cambiamos de una oficina a otra y se nos olvida el domicilio fiscal hasta que el banco nos recuerda, hasta que un cliente o proveedor nos recuerda, y en ese momento lo hacemos. En ese lapso, si la autoridad llegó a tocar a la puerta de ese anterior domicilio, pues podemos tener consecuencias de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque para empezar nos pudieran suspender los sellos digitales, posteriormente una cancelación si no lo atendemos de manera inmediata. En el caso de si tenemos auditorías o créditos fiscales firmes, es importantísimo estar localizados, porque recuerden que en el caso de las personas morales, esto puede llegar a representar responsabilidades solidarias para los socios, y en su caso también, pues en algunos casos, no en todos, posibles supuestos penales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema del domicilio fiscal. Hay que estar consultando nuestra constancia de situación fiscal para verificar que estemos activos. En un segundo punto, en la información de mi portal, hay que estar verificando que el domicilio esté como localizado y verificado. Es esencial ese punto en mi portal. ¿Por qué? Porque hay trámites que van de la mano esa palomita. Entonces, si no estamos dentro de la información de mi portal como localizado y verificado, nos pueden detener ciertos trámites. No tenemos que tener otro estatus más que esos dos. Si tenemos localizado sin verificar, solicitar una verificación de domicilio para que la autoridad lo actualice. Si tenemos no localizado y sin verificar, peor aún, tenemos que correr a verificar que se nos haga una verificación de domicilio, o sea, solicitar una verificación de domicilio para efecto de salirnos de los supuestos de suspensión de sellos y o cancelación de sellos. Es importantísimo este punto y es algo que muy común dejamos de lado. Tenemos la opinión positiva, pero nunca hemos revisado, no nos damos a la tarea de echarnos un clavado al buzón tributario, a mi portal, para ver cómo estamos en los demás aspectos de presentación. Aunado a esto, recuerden que el buzón tributario debe estar actualizado. Al principio de este año, la autoridad hizo propagó mucha información para que se actualizaran los buzones tributarios a contrario de que no se hiciera, nos iba a estar multando. ¿Para qué quiere la autoridad el buzón tributario actualizado? Para estarnos notificando todo, ¿no? Entonces, es importantísimo tener esos temas que luego dejamos de lado y pueden ser muy riesgosos. Imagínense que de repente la autoridad nos mandó una información de revisión profunda, no la atendimos por no revisar el buzón tributario, y de repente la autoridad se le hizo fácil, porque obviamente muchas veces en su afán fiscalizador no respeta ciertos procesos legales y nos determina créditos fiscales, que obviamente se pueden pelear, pero sin embargo, recordemos que hay plazos para hacer esa defensa. Entonces, si no estamos atentos también en nuestro buzón tributario, podemos tener dolores de cabeza posteriores por todas estas notificaciones que están llegando, ¿no? Por ahí hago un paréntesis, hay algunas tesis que salieron, hablando de buzón tributario, que sí ya está actuando los tribunales en función de que, bueno, si bien es cierto que al tercer día que el contribuyente no abra su buzón tributario para poderse notificar de algún acto administrativo, también es cierto que ya se han determinado algunos parámetros de cómo debe ser esa notificación en automático, ¿no? Entonces,
En resumen, hay que tener cuidado, hay que estar verificando nuestro buzón. En un supuesto que tengamos un acto administrativo por notificar, consultarlo con su abogado, consultarlo con su contador, para ver qué estrategia toman para poderse notificar. Reitero, hay que tener mucho cuidado, podemos sacar un poquito de ventaja en esos aspectos, pero siempre estar atentos de esa información, porque también si no lo hacemos, se nos pasa, ay, es que puede ser ilegal, sí, sí puede ser ilegal si atacamos debidamente el proceso, pero si no lo hacemos, se nos pasan los plazos, olvídense, ya consentimos el acto y ahí es donde empiezan los verdaderos calvarios para nosotros los contribuyentes, ¿no? Otra de las principales omisiones y que es a partir de este año ha sido bastante riesgosa, como lo he platicado en sesiones anteriores, y a partir de 2023, para mí es el punto de inflexión en la fiscalización automatizada, es el emitir comprobantes fiscales con errores. Recordemos que ahorita la autoridad, o en este momento la autoridad, está emitiendo correos informativos donde nos muestra diferentes diferencias. Lo comentamos en una charla anterior, hay que verificar efectivamente que esas diferencias no existan, que nuestros papeles de trabajo están conforme a las reglas fiscales y obviamente podemos hacer caso omiso o si gustan o si se gusta, se puede hacer una aclaración y decirle a la autoridad, mira, yo tengo esto, esto y aquí está soportada esta información. Sin embargo, ¿de dónde proceden ese tipo de correos? Lo hablamos ya también, que el SAT en este momento únicamente está sacando esas diferencias por el método de pago. El pago en una sola exhibición y o el PPD, pago en parcialidades o diferido. Fíjense la magnitud con la que nos está agobiando y solo es un campo del comprobante electrónico. Imagínense cuando entre en operación el 4.0, cuando nos va a estar analizando más ya también el uso del CFDI, nos va a estar analizando más el tema del producto o servicio que estamos vendiendo y en función de eso el análisis del producto o servicio que estamos recibiendo para nuestras deducciones. Entonces, eso es lo que quiere hacer la autoridad con el 4.0. Entonces, por lo cual, emitir un comprobante fiscal con errores puede generar un dolor de cabeza y un riesgo total en nuestra operación que hay que ponerle una atención debida. Si no lo hacemos así, pudiéramos tener complicaciones bastante fuertes, ¿no? Otro de los errores riesgosos y comunes que cometemos es generar declaraciones con datos erróneos o inexistentes. Recuerden que para 2021 se modificó el Código Fiscal y anexaron que la información, si nosotros presentábamos información en las declaraciones inexistentes o simulada, pudiera ser un efecto de defraudación fiscal. Así lo marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces, vean el riesgo potente, demasiado que tenemos aquí, en donde si nosotros no tenemos documentada toda nuestra operación, tanto de ingresos como deducciones, y falseamos la información, cometemos errores al llenarla, o, tenemos el error de llenar la declaración con información existente, podemos tener complicaciones muy severas al momento de una facultad de comprobación por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, es muy recomendable que tengamos cuenta de que las declaraciones se deben presentar con toda la información correspondiente, soportada, todo relacionado bien. Muchas veces y en charlas anteriores yo les he comentado, también les comento a mis clientes, mira, si no tenemos toda la información con el que presentar una declaración, evaluamos el preferible someternos a una multa por no presentación, a presentar mala declaración, aunque posteriormente hagamos una complementaria. En ese ínter entre la presentación mala y la complementaria, así como van las cosas, pues podemos tener bastantes complicaciones fiscales, ¿no? Por ende, hay que evaluar muy bien, hay que trabajar en tiempo récord para tener nuestra información bien cerrada cuando ya tengamos que presentar nuestro pago provisional, bien depurada, bien delineada,
Es un tema bastante complicado, bastante complejo ya en estos tiempos, pero sin embargo, eso va a ayudar a que la presentación de nuestra declaración esté bien. Cualquier detalle que tengamos que aclarar con la autoridad, pues que se haga sin mayor dilema, ¿no? Pero si no tenemos la información que supuestamente estamos presentando en la declaración, ahí podemos correr graves consecuencias. Esto no lo omitan, porque es muy común, es muy sencillo. Oye, ¿te pasó la factura del proveedor? No, ya se me pasó, pero ahorita se la pido. Estamos hablando de una factura que tuvo que haber sido emitida en octubre. Le hablas al cliente, al contribuyente, y no, ahorita se la pido. Por azares del destino, y obviamente él está dedicado a la operación de su negocio, a generar más recurso. Y se le va, y terminó el ejercicio y no nos dieron la factura del proveedor, ¿no? Entonces, vean las consecuencias porque pues no tenemos un documento que ampare esa deducción. Al no tenerlo, obviamente la autoridad al presentar nuestra declaración anual nos va a decir, ¿qué crees? Aquí yo detecto una diferencia porque no tienes X cantidad de dinero en tu base de datos, soportada con un documento, ¿no? Entonces, vean las complicaciones de algo tan sencillo que se puede convertir en multas, en créditos fiscales, en facultades de comprobación. Entonces, es importante que la declaración la presenten lo más cercano a la realidad. Sabemos que por los tiempos luego es muy complicado, pero la sugerencia es esa para evitar problemas fiscales. Como siempre, si alguien tiene alguna duda, alguien quisiera comentar algo, los micrófonos se abren o levantar la mano y con mucho gusto el equipo de Beckman nos leerá la pregunta, por favor. Otra de las circunstancias muy complicadas y muy comunes que suceden, ¿no? Diferencia entre ingresos bancarios e ingresos facturados. Recuerden, la autoridad ya puede revisar nuestras cuentas bancarias cuando estamos en una facultad de comprobación en manera automática. Ya no necesita pedir muchas autorizaciones porque hubo modificaciones a ese tema en específico. Entonces, es importantísimo. Recuerden que todos nuestros ingresos deben estar fiscalizados, ¿sí? Obviamente, si son dineros que entran por medio de préstamos, de cualquier otro supuesto que no sean objeto de impuesto, pues bueno, hay que soportarlo bien. Me ha tocado ver en últimos meses que mucha gente pues pide y pide préstamos con la consigna de no pagar impuestos sobre los que podrían ser verdaderos ingresos. Hay que tener mucho cuidado. Hay estrategias que se pueden utilizar en ciertos casos, hay estrategias que no se pueden utilizar y en general las estrategias no son para explotarse al 100 en el sentido de sobreutilizarse. Hay que tener mucho cuidado cuándo sí podemos utilizar la estrategia, cuándo no. En el caso de los depósitos bancarios, de los préstamos para hacerlos pasar como préstamos como tal, pues la gente no puede vivir de préstamos, tiene que tener ingresos para poderlos pagar. Hubo un tema que yo revisé y había una persona que había pedido préstamos cada mes, cada mes, cada mes y no había facturado nada, ¿no? Dices, oye, ¿cómo vives de esto? ¿Cómo lo pagas? Pues es que son ingresos, pero los simulo como préstamos. O sea, muy, muy ilógico. La autoridad obviamente no se lo va a creer en una facultad de comprobación. Y máxime que está facturando todos sus gastos, ¿no? Y obviamente pagándolos de su cuenta bancaria. Entonces, hay estrategia, hay que tener cuidado qué tipo de estrategia utilizamos, debe ser muy acorde a nuestra operación financiera. Entonces, tengan mucho cuidado y recuerden, todos los ingresos bancarios que correspondan a un ingreso como tal, pues deben ser fiscalizados para evitarse problemas ante una posibilidad de facultad de comprobación. Recuerden que si, eh, aunque esté timbrado 100,000 pesos, pero nuestras cuentas bancarias entraron 1,000,000, en un momento dado de una facultad de comprobación, pues la autoridad nos va a determinar ingresos presuntivos por 900,000 pesos, ¿no? Y el tema de los ingresos presuntivos es que, pues en ese momento, pues ya no tenemos acceso a las deducciones, son presuntivos y como no los mostramos en contabilidad, pues ya tenemos problemática ahí. Entonces, tengan mucho cuidado en estos temas que son muy comunes, o sea, no,
todos lo cometemos, ¿no? Pero sin embargo hay que evaluar, verificar qué tanto nos pueden impactar, qué tanto podemos hasta cierto punto correr el riesgo. Digo, lo ideal sería, y el deber ser es pagar impuestos o fiscalizar más bien todos nuestros ingresos de tal forma que pues no tengan ningún problema y tengan su origen lícito. Y obviamente si hay que pagar impuestos de esos ingresos, pues se tengan que pagar. Pero si tenemos riesgos en estos aspectos de que no hemos metido ingresos a nuestras declaraciones, pues sí podemos tener complicaciones a corto plazo, ¿no? Al igual que no solicitar comprobantes de los pagos realizados, es lo que hablábamos del tema del proveedor. De repente la misma operación nos lleva a que nuestros proveedores, no hay un buen canal de comunicación, de solicitud, y pues se pasan los meses y esperando que no se cierre el ejercicio sin comprobantes, ¿no? Recuerden que si fue, por ejemplo, septiembre que hicimos el pago, se nos ocurre presentar esa deducción en nuestra declaración mensual, bueno, en nuestra declaración de IVA, y no tenemos el comprobante, pues hay que procurar que tengamos el comprobante en octubre, noviembre, máximo diciembre, ¿no? Para que obviamente esté dentro de nuestras bases de datos. Pero si ese documento ya no lo podemos lograr tener en el ejercicio en que se efectuó el pago, ya corremos el riesgo de tener una no deducibilidad de ese gasto para efectos del impuesto sobre la renta y tal vez hasta una no acreditación de IVA, ¿no? Hay que estar siempre solicitando a todos nuestros proveedores o a las personas que les efectuemos pagos de bienes y o servicios los comprobantes fiscales respectivos. Uno muy común que sucede, no timbrar recibos de nómina, y a su vez también muy común, tener trabajadores en nómina que no tenemos en seguro social o viceversa. Tenemos trabajadores en seguro social y no estamos timbrando sus recibos de nómina. Recuerden que ya hay intercomunicación entre estas dos instituciones, el SAT y el IMSS. Ya he tenido revisiones donde el IMSS viene, oye, me informó la Secretaría, bueno, el Servicio de Administración Tributaria, que tú timbraste estos 5 trabajadores, pero no los tengo dados de alta no los inscribiste al Seguro Social. Te solicito que de acuerdo a la información del SAT, me puedas apoyar, bueno, te puedas corregir en tus pagos de cuotas sobre patronales, ¿no? Entonces, me ha pasado de SAT a IMSS, no me ha pasado viceversa hasta ahorita, ¿verdad? Pero es importante que todo vaya de la mano. Si tenemos trabajadores en nómina, tenemos que tener trabajadores en el IMSS y viceversa. Y estar timbrando los recibos de nómina. ¿Ok? Es importantísimo porque aparte de ser una deducción para la empresa, si en algún momento se generan retenciones y se le tienen que, obviamente el trabajador tiene que pagar esas retenciones de su sueldo, si no lo hacemos en su tiempo y forma, el patrón viene siendo un responsable solidario de esas retenciones. ¿Y qué pasa? Pues el patrón las tendría que pagar de su bolsa y nunca se las pudo descontar al trabajador, ¿no? Entonces, es importante estar generando ese aspecto del timbrado de nómina. Y bueno, aquí había puesto la opinión de cumplimiento de los proveedores. Como lo dijimos al inicio de la charla, es importante que armemos nuestro expediente, por lo menos digital, de las opiniones de cumplimiento. Créanme, en cuestiones de EFOS, de emisores de comprobantes fiscales simulados, en cuestiones de diferencias de impuestos, les pueden ayudar a sacar un problema avante, esas opiniones de cumplimiento positivas que hayan tenido en su momento y o negativas, pero tenerlas. Eso les puede ayudar bastante en algún momento dado, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Así pues, estábamos hablando un poquito de las omisiones comunes que solemos cometer, que solemos encontrar en general con todos los contribuyentes, y estábamos tratando de anexar un poquito más de las responsabilidades que podemos obtener, ¿no? Ya habíamos hablado de la opinión negativa, la suspensión o cancelación de sellos digitales, créditos fiscales, presunción de ingresos sin reconocimiento de deducciones. Reitero, hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no reconocemos ingresos reales en nuestras declaraciones y en nuestra contabilidad, al momento de una facultad de comprobación,
se nos puede venir la noche con ingresos presuntivos, ¿no? Lo que les hablaba de la responsabilidad solidaria, también hay que tener bastante cuidado y en el caso específico de las personas morales. Para mí, y esa es una opinión muy personal, las personas morales siempre van a proteger un poquito el tema de la persona física, siempre van a proteger ciertos aspectos legales fiscales. Sin embargo, todo tiene sus reglas, ¿no? Y el hecho de que una persona moral no esté localizada en su domicilio y le quieran notificar créditos fiscales y no la encuentren, no la encuentren, no la encuentren, sí puede ser causal de que lleguen a molestar a los socios accionistas y o representantes legales y a ellos les finquen esos créditos respectivos. Entonces, es importantísimo que si tenemos una persona moral, y tampoco es no deja de ser menos importante si es una persona física, al contrario, una persona física es de vital importancia que siempre esté localizada, porque es su propio patrimonio, no hay forma de esconder una persona física, ¿no? Entonces, es importantísimo que una persona física siempre esté localizada, al igual que la persona moral, para evitar consecuencias de una vinculación o responsabilidad solidaria. Y en el caso de las personas físicas, pues para evitar problemas con su patrimonio, ¿no? Al momento que llega un crédito fiscal y no se encuentra el contribuyente, no se le puede localizar en un determinado tiempo, lo que va a hacer la autoridad es rastrear bienes para poder congelarlos y asimismo bloquear cuentas bancarias y todo lo que más procede cuando hay este tipo de embargos, ¿no? Entonces es importante que siempre estemos localizados. Obviamente, hablábamos también de la emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Que sean de manera correcta. Actualmente ya tenemos un esbozo de lo que va a ser el siguiente año en cuestión de revisión en tiempo real y únicamente va a partir, por lo menos este tipo de revisión, de la emisión de los comprobantes digitales, cómo los emitimos y cómo los recibimos. Obvio, si en una primera instancia esa solicitud de corrección cuando hay diferencias en nuestros CFDIs no procede o el contribuyente hace caso omiso, pues la autoridad mandará facultad de comprobación ya directa y pues ahí vamos a tener los problemas, ¿no? Y vamos a empezar por pagar multas por una incorrecta emisión de comprobantes fiscales. Fíjense que aquí hay un punto importantísimo. Recuerden que ahora se confundió a partir de 2021 que cancelar facturas significaban multas. No, no es cierto. Hay tres supuestos esenciales donde nos pueden multar por la cancelación de facturas. Una de ellos es cuando sabemos que el comprobante fiscal está emitido con errores y no lo cancelamos, es una multa. ¿Ok? Cuando queremos cancelar comprobantes sin autorización de la persona a quien se lo emitimos, que eso prácticamente ya no puede suceder, porque al momento de cancelar un comprobante, al menos que haya sido emitido en el mismo día, ya no lo podemos cancelar. ¿Por qué? Porque el contribuyente al que se lo emitimos nos tiene que autorizar esta cancelación, ¿no? Y cancelar comprobantes en ejercicios diferentes, lo que eso hay que tener mucho cuidado. Recordemos que al inicio del año tuvimos una charla y comentamos que las facturas del año 2022 se iban a poder cancelar hasta enero 2023. Es decir, si encontramos algún error de emisión durante 2022 en enero de 2023, todavía podemos cancelar facturas de 2022. No así en los años subsecuentes. A partir de 2023, únicamente vamos a poder cancelar facturas emitidas en 2023 durante 2023. De ahí hay que tener mucho cuidado y hay que estar conscientes de que la emisión de comprobantes debe estar correcta. Realmente la fiscalización desde mi punto de vista para ya 2022 y 2023 está partiendo de la emisión del comprobante fiscal digital y de lo que recibimos como comprobante fiscal digital. Entonces, es importantísimo que verifiquemos que cumplan con las reglas correctas y estén bien emitidos para evitar consecuencias a corto plazo. Estas consecuencias iban a ser a corto plazo o casi de manera inmediata. ¿Por qué? Porque al entrar en vigor el 4.0, la autoridad, que es, perdón, lo que quiere, nos va a estar fiscalizando en tiempo real, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado
con esta situación, ¿no? Obviamente, también hablábamos de cuando no tenemos el comprobante fiscal por algún pago erogado, pues bueno, se puede convertir en no deducible y esos no deducibles pues nos pegan en la determinación del impuesto sobre la renta, ¿no? Y obviamente estar pidiendo a nuestros proveedores, lo volvemos a repetir, sus opiniones de cumplimiento para evitar un riesgo de figurar nosotros como EDOS, quienes son los que hacemos deducible las operaciones simuladas, ¿no? Entonces, estar verificando que aunque nuestro proveedor sea real, no venda facturas, pero tiene un relajo contable fiscal, pues eso lo puede llevar a supuestos en donde la autoridad se confunda y oye, yo creo que como tú no tienes esto, esto y esto, tú eres un emisor de operaciones simuladas. Obviamente nuestro proveedor se tendrá que defender en tiempo y forma, pero mientras tanto, si nosotros estamos atentos de las opiniones de cumplimiento, pues tenemos un poquito de material para defendernos también con la autoridad, porque la autoridad en un cierto lapso nos va a decir, oye, ¿qué crees? Lo estoy revisando él como Edo, no me supo desvirtuar, ya está en definitivo, por lo cual te pido que te corrijas y quites esas deducciones de tu contabilidad y cálculos de impuestos. Y por ende, pues nos generan créditos fiscales por no atención a las opiniones de cumplimiento. Fíjense qué importante es. Y hablando en este caso, digo, aquí no estoy tocando muchos temas de IMSS, pero mi recomendación es tener de todos nuestros proveedores opinión de cumplimiento del SAT y opinión de cumplimiento del IMSS, por lo menos. Son las dos principales. Si tiene opinión de cumplimiento positiva en el IMSS, seguramente, o sea, está pagando su seguro social. Hay quienes piden las tres, la del IMSS, la del SAT y la del Infonavit. Digo, sería lo ideal. Sin ningún problema, se pueden funcionar para efectos fiscales y de defensa en cuanto a las operaciones simuladas con la opinión de cumplimiento del SAT y del IMSS. Y con eso pues tenemos una cierta demostrabilidad. A ver, yo cuando estaba trabajando con él o cuando realicé estas operaciones, él estaba bien. Si tu autoridad posteriormente lo metes por algún detalle que le encontraste, pues sí, pero pues esa no es mi problema en un momento dado legalmente hablando, porque yo por eso solicité cierta documentación para acreditar que la operación se llevó. También aquí están mis contratos, aquí están mis entregables, mira lo que me hizo, mira lo que me vendió. Entonces, pues no es una operación irreal o simulada. Simplemente, pues que por otros parámetros el proveedor está entrando en operaciones simuladas, pues eso no conlleva a que toda mi operación también sea simulada, porque fue real, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, reitero, la verdad, es muy pesado, lo comprendo, es muy agobiante, son muchos puntos que hay que tener en cuenta y la verdad, muchas veces la operación de negocio, la operación empresarial, pues no permite estar al 100% atrás de todas las cosas, ¿no? Entonces, pero es importantísimo que por lo menos cada 15 días o cada fin de mes esté haciendo un checklist de todo esto y evitar en algún momento que se tengan complicaciones futuras, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguien quiere comentar algo. Perfecto. Pues pasemos a la siguiente tabla, por favor. Como lo hablamos desde el inicio de la charla, pues bueno, estas son omisiones fiscales riesgosas. Alguien me preguntará, oye, pero pues eso es común, eso siempre pasa. Sí, pero en estos días, en este tiempo que estamos viviendo de era de digitalización y de información en tiempo real, te puede generar un riesgo enorme, ¿no? Entonces, es importante que las estemos cuidando, las estemos verificando, porque son tan comunes que creemos que no nos va a pasar absolutamente nada o no va a haber consecuencias por tener omisiones en estas operaciones tan comunes. Y son las operaciones más comunes que crean grandes problemas con los contribuyentes. Créanme, son omisiones y errores que cometemos como contribuyentes que generan dolores de cabeza inmensos. La charla pasada la tuvimos de deducciones personales y les comentaba el tema de la información, de cierta información
que valga la redundancia, hay que informar en la declaración como préstamos, cierto tipo de montos de intereses y todo eso. Tuvimos un caso de una persona física que presentó su declaración. La persona tenía cierto nivel de ingresos y pidió un préstamo de X cantidad. Se les olvida informarlo en la declaración anual, óiganme esto, le generaron un crédito fiscal de terror. Al momento o al día que yo tengo conocimiento, el contribuyente perdió todos los temas de litigio, obviamente tal vez por una mala defensa, no lo sabemos, pero está en una situación de insolvencia. ¿Qué es la situación de insolvencia? Que efectivamente no tiene bienes con qué pagarle al SAT, pero su situación financiera está pues dañada, porque al no tener bienes con qué pagarle al SAT, asimismo ese crédito ya figura en su buró de crédito como calificación negativa, y pues obviamente ninguna institución le ofrece ningún crédito, no tiene acceso, vaya, al crédito, no tiene acceso a seguir operando, porque en cualquier momento que abra una cuenta bancaria, le van a congelar los recursos, en cualquier momento que pueda comprar un activo para poder generar economía, pues le van a congelar el recurso. Vean que una situación tan común, tan simple, que pudo haber sido por desconocimiento, que pudo ser por una omisión de la persona que lo hizo ese mismo día, llegó con varios problemas, porque somos seres humanos, llegó con varios problemas, se le presentó la declaración, se le olvidó que tenía que presentar o informar de los préstamos, y el problema que le creó al contribuyente. Vean que no son omisiones tan comunes, pero que nos pueden generar problemas de cabeza tan inmensos que de verdad vale la pena que estemos atentos en cada uno de ellos, ¿no? Y pues bueno, creo que está por demás que digamos qué cuidar, pues bueno, ya lo hemos estado hablando sobre la charla, pues evitar tener omisiones en presentación, como le dije al inicio, y está bien no tener omisiones. Sin embargo, que la presentación de esa declaración sea con datos correctos, con datos fehacientes, verídicos y que sean reales, ¿no? Eh, Obviamente, pues, contar con la documentación comprobatoria de todas nuestras operaciones, evitar tener ingresos bancarios sin fiscalizar cuando sean ingresos, cuando procedan de otros movimientos no objeto de impuesto, pues bueno, hay que soportar dicha operación. Cuidar que nuestra constancia y situación fiscal esté actualizada en actividades económicas y en nuestras obligaciones fiscales. Me he encontrado muchas veces que actualmente recuerden que tenemos dividido el portal, el ICR y retenciones de IVA, sí, ICR y retenciones de IVA por un portal, el IVA y las retenciones de ICR por otro portal. Algunas retenciones, ¿no? Porque sueldos y salarios también se presenta junto con el ICR de personas morales. Entonces, cuando no revisamos nuestras obligaciones y se nos hace fácil, ay, pues es en ceros, pero no le picamos al cuadrito de ceros y se fue así la declaración y no nos dimos cuenta, primero ya se fincó en nuestra opinión de cumplimiento y aparece como negativa. Y recuerden, el año pasado, desde noviembre hasta marzo, se vino una desbandada de créditos fiscales por parte de la autoridad por declaraciones no presentadas en tiempo, inclusive desde 2017 y 2018. Hubo mucha tela, muchos comentarios, muchas se pudieron cancelar, pues se optaron por los medios legales necesarios, las famosas reducciones de multa. Entonces, pues hubo muchos caminos para poder solventar esos temas, ¿no? Pero fíjense de dónde procede un error, de que a lo mejor, como yo ya no genero esa obligación, pero la tengo en mi constancia de situación fiscal, pues estoy obligado a presentar esa declaración. Y como no le puché al botón de la obligación, pues se fue sin presentar. Entonces, actualicemos nuestras obligaciones, quedémonos con lo que realmente operamos, no tengamos obligaciones ahí que no operamos y que nos puedan costar una multa en un determinado tiempo, ¿no?
solicitar una vez al año, es mi recomendación personal, la verificación de domicilio. Independiente o no que estén en su puesto de evolución, de comercio exterior, lo que fuese, yo les recomiendo tener su domicilio verificado para que cuando ustedes revisen la información en su portal, en mi portal así se llama, donde se meten, donde se ingresan con la RFC y la contraseña o clave SIEC en su momento, ahí en mi información fiscal les aparece cómo está su domicilio. Les daba los ejemplos: domicilio verificado y localizado, ¿no? Localizado y verificado. Estamos perfectísimos ahí. Domicilio localizado sin verificar. Les recomiendo ingresar una verificación de domicilio para que esté en el estatus de localizado y verificado. Y cuidado cuando estemos domicilio no localizado y sin verificar. Corran a solicitar la verificación de domicilio, porque esa es una causal de suspensión de sellos. Ajá. ¿Qué necesidad tendrían de suspender su actividad económica o estarse tronando los dedos? Recuerden que la autoridad es tardada de por sí. Y una suspensión de sellos la van resolviendo en un mes, mes y medio, si bien nos va, o hasta en 3 meses, si mal nos va. Imagínense, ahorita con el fin del ejercicio, no poder facturar servicios o la venta de bienes, nos mete en una encrucijada tal que nos puede llevar a complicaciones bastante importantes financieramente hablando, por el simple hecho de no estar atentos de nuestro domicilio fiscal, ¿no? La actualización y revisión continua del buzón tributario, se los había comentado. Es importante que, estemos revisando que nuestro buzón tributario está actualizado, y más importante, por lo menos echándole un vistazo cada, si no es posible cada semana, por lo menos cada 15 días, o ya de perdido una vez al mes, para estar verificando que, pues bueno, no nos haya llegado, perdón, un acto administrativo, algún aviso de buzón tributario, alguna revisión profunda. Recuerden actualizar también sus medios de contacto. Me ha tocado muchas veces que la persona que se quedó como medio de contacto ya no está en la empresa, ya no es el contador de la empresa, ya no es el asesor externo que antes estaba y que dejó su correo. Y entonces a él le siguen llegando la información. Oye, tienes un mensaje en tu buzón tributario. Oye, se te ha notificado el siguiente acto administrativo. Pero como ya no pertenece al equipo, ya no está dentro de la empresa, dentro del negocio, pues ya no le importa avisarnos. Y pues nosotros, pues, no me ha llegado nada, yo estoy bien, y no revisamos el buzón. Entonces, mantengan sus medios de contacto actualizados y revisen su buzón ya por lo menos una vez al mes. Con una vez al mes yo creo que los tiempos no les ganan y se pueden atender todas las situaciones que aparezcan ahí, ¿no? Emitir comprobantes fiscales con datos correctos, digo, esa va a ser la plática, todas las charlas que podamos tener aquí con Grupo Beckman y con ustedes, si nos hacen favor de acompañarnos. Siempre estar verificando, en mi opinión personal, es el punto medular de la fiscalización que quiere establecer en tiempo real la autoridad. Para todas aquellas personas morales, tener actualizados los datos corporativos, actas, representantes legales, objetos sociales. Me ha tocado ver empresas que ya son de cierta antigüedad y en el proceso de función de la empresa, pues nunca procuraron revisar que lo que ya están haciendo ahorita o el mismo mercado las llevó de crear, voy a hablar un ejemplo ficticio, de crear formatos impresos, ahora está creando páginas web más, no sé, publicidad digital, ¿no? Hablemos de ese ejemplo. Obviamente, nunca actualizaron su acta constitutiva. La dejaron en impresión, compra de papel, producción de papel, pero nunca metieron creación de página web, publicidad digital, todo lo que conlleva hacer eso. Y entonces, cuando presentamos de entrada con algunos clientes nuestra información corporativa, nos dicen los clientes: oye, pues no me concuerda porque tú no tienes el objeto que me quieres vender. Y posteriormente, y obvio, cuando la autoridad checa el acta constitutiva y dice: oye, pues este contribuyente no tiene el objeto social que me puso aquí en su acta, en su constancia de situación fiscal,
pues entonces, ¿qué pasa, no? Podemos tener complicaciones con la autoridad por la confusión de datos. Entonces, actualícenlo. De hecho, cada vez que ustedes actualicen sus actas, objetos sociales, procuren subirlo mediante el trámite de actualización de representantes o socios. Procuren subir sus actas constitutivas. ¿Para qué? Para que la autoridad tenga su documentación actualizada, ¿no? Es bien importante para las personas morales porque les digo, me he llevado sorpresas de que de repente, oye, pues tú ya haces esto y pues ya no lo tienes ni siquiera en tu objeto social y corriendo, actualizando todo porque el cliente se nos puede ir, porque ya nos cayó la autoridad y dice que no tenemos ese objeto social, o el mismo banco, ¿no? Que ya no está cancelando la cuenta porque lo que le estamos diciendo que hacemos ya no lo tenemos en nuestro objeto social, ¿no? Entonces, vean la importancia de este tipo de omisiones tan comunes y que nos pueden sacar tantos dolores de cabeza, tanto administrativos, financieros, fiscales, que es importantísimo y es lo mínimo que yo recomendaría que estuviéramos atentos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Quedamos atentos a sus cuestionamientos, preguntas. Pues bueno, como siempre, agradeciendo el espacio que se toman para podernos escuchar aquí a Grupo Begma, eh, en, reiterando que cuiden mucho esta información, que no las echen saco roto. Créanme que la mayoría de los problemas que yo he visto es por temas tan simples que se hubieran podido corregir con una situación de prevención. Entonces, es importante que no lo echen a saco roto y pues revisen toda su información. Pues les agradezco como siempre su atención. Quedo atento a sus comentarios. Grupo Begma, si tienen alguna duda o alguna situación que la quieran hacer llegar por correo, con mucho gusto, Grupo Begma me la hará llegar y también con mucho gusto la estaremos contestando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lick. Como siempre, muy buena charla, muy interesante. La verdad es que hasta a mí me dejaste pensando. Voy a verlo con mi contador. Lástima, pues mi contador. Ok, ok. Entonces, no, es genial. La verdad es que, insisto, sí hay que checar todos esos pequeños detalles que a lo mejor, pues a nosotros se nos barre, ¿no? Pero sí hay que tenerlos muy en cuenta. Si tienen ustedes algún contador, háganselo saber, digan, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues para que estén ustedes también ahí al tanto, ¿no? Muchísimas gracias, Lick. Muy interesante la charla. No, hombre, gracias a ustedes y un placer por su atención. Gracias, un abrazo. Y bien, bueno, pues entonces, pues así quedamos. Ustedes vean esta parte. Por aquí tenemos algunas promos ya saben, siempre que tenemos este tipo de seminarios, sacamos promos. Y ahorita a ver si nos ayuda, por favor, Yadi. Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia pues a este seminario y pues les presentaré las promociones vigentes que tenemos para este mes todavía de noviembre y pues hay algunas que se alargan hasta diciembre. Por una parte tenemos la de las actualizaciones, que está vigente del 2 al 30 de noviembre, que está en precio de actualización especial para todos aquellos que tenemos licenciamientos en tradicional, para que cualquier situación, pues se acerquen a su ejecutiva comercial. Igual yo estoy pendiente a todo lo que requieran. Y pues obviamente pues esta tiene una vigencia únicamente hasta el 30 de noviembre para que estemos pendiente igual de ellos. También tenemos la promoción que Santa llegó a octubre, que es adelantar las renovaciones que tenemos. Esta promoción tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre. Obviamente esta se va por bloques. Tenemos del 25 de octubre al 15 de noviembre, es un 30% de descuento si adelantamos 4 años en sus renovaciones, un 25% con 3 años y un 20% con 2 anualidades. Del 16 de noviembre
del 16 de noviembre al 15 de diciembre es adelantando 4 anualidades, es un 25% de descuento, 3 anualidades un 20% de descuento, 2 anualidades un 15% de descuento en todas sus licencias anuales. Del 16 de diciembre al 31 de diciembre tenemos un 20% de descuento adelantando 4 anualidades, 4 años de anualidades, perdón. El 15% con 3 anualidades y el 10% con 2 anualidades. Recordemos también que tenemos vigente la de Desktop o nube. Si tenemos algún sistema que quieran migrar ya a toda la nube por cuestión de seguridad, facilidad, inclusive, pues tenemos este 40% de descuento y que está vigente únicamente hasta el 30 de noviembre para que tomemos en cuenta. Y pues el curso de capacitación que nosotros estamos brindando en todos los sistemas nube con un 50% de descuento para que aprovechemos esta migración, ya que pues sabemos que hoy en día tener todo en la nube es lo mejor para nuestra seguridad. Y por último tenemos la de Emprende, que es el 25% de descuento adquiriendo 3 sistemas en la versión nube, ya sea en la versión de Contabiliza, que obviamente pues es la de contabilidad, Personia que maneja todo el sistema de nubes, de nóminas, y el sistema de Vende que maneja todo el sistema de facturación, con una vigencia del 27 de septiembre al 31 de diciembre tenemos esta promoción vigente. Reiterarles, nuevamente agradeciendo su asistencia a todos y pues que estemos presentes y al tanto de los próximos eventos que podamos tener. Listo. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Cuídense. Hasta luego, buen día.